Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Alexander Pinto Espinal y en este video va a ser la entrega de la finalización del área de cultura política. Entonces voy a realizar dicha sección. El programa que estoy utilizando acá es el de grabación y edición del video, ¿vale? Entonces para comprobar, al igual que este es para lo que es la comprobación de que estoy grabando. Bueno, este video va a ser una resaltación sobre las preguntas que se plantean en esta actividad y voy a dar realización a cada una de ellas. Sí, voy a dar una respuesta. Debido a que bueno, en el trabajo anterior me comuniqué con mis compañeros dejándoles así un número por el cual puedan contactarme, al igual que un medio que sería el Skype, igual que mi correo personal, se los dejé, pero no me dieron una respuesta, no recibí respuesta por parte de ellos, así que el trabajo número 3 lo realicé de manera grupal con solo un compañero, el cual sí me llamó, me remitió y contactamos y pudimos realizar un poco el trabajo. Entonces en este trabajo lo voy a realizar solo por el hecho de que pues tampoco tuve acceso y como comunicación por parte de ese compañero. Entonces voy a realizar el trabajo colaborativo de forma individual, resaltando lo que es todo mi punto de trabajo, ¿vale? Entonces aquí iniciamos, esta es la rúbrica, estos son mis trabajos realizados bueno, este es el trabajo que tengo que entregar, estos son los trabajos que realicé a medida del transcurso del semestre, este es el número 2, este ya es el número uno que es el inicial y este es el número 3 el cual dije que lo realicé con mi compañero. Entonces voy a empezar de uno en uno, pero con las, sí, diferentes preguntas, ¿vale? Entonces dice, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Pues si fijamos, el tema que escogí se llama cierre democrático y receso a la lucha social, por lo cual pues en sí el tema me interesó debido a que el tema resalta los puntos digamos así, gubernamentales que han habido en el transcurso de la América Latina, en el cual en este tiempo que resalto hubieron, digamos así, como crisis de mandatos, digamos. Hubo en ese tiempo, digámoslo así, un personaje principal, digámoslo de esta manera, en la cual sí gobernó de manera eficaz, digámoslo así, lo que fue la parte del país, gobernándolo aproximadamente por 4 a 8 años, dejando así el país digámoslo así, como en esa crisis que estaba teniendo, levantándolo un poco y dándole como mejorías, ¿vale? Entonces, poco a poco, este tema que pues sí me interesó se va fundamentando en el cual en el transcurso del tiempo, obviamente pues mi tema es muy reducido, porque pues si fijamos, la guía aborda muchos temas en los cuales yo puedo decir, no, mira, este tema, pero pues el tema que yo escogí es muy pequeño, que la verdad no me fijé, pero pues también puede llegar a ser muy extenso, por el hecho de que pues ya lo que es en el tercer fase, digámoslo así, porque es fase, que es el tercer grupo, el tercer trabajo, perdón. Ya ahí extiendo un poco el tema con diferente temática, es decir, con diferente consulta, en la cual doy a una conclusión también, pero obviamente este tema ya se abarca mucho más porque pues ya abarca lo que son años mucho atrás, porque son temas en los cuales fueron investigados por personas reconocidas y que gracias a ellas tenemos unos contextos actualmente bien específicos y claros a lo que a lo que anterioridad no se veía, no se daban y sí, no llegaba a esa conclusión. Entonces, ese fue mi tema escogido. ¿Por qué relaciona el sistema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pues si nos fijamos lo que la participación política y la democracia en Colombia es todo lo como lo comenté hace poco, lo que son mandatos, quién dirige, no, que yo ejerzo, que usted es la policía, entonces tiene que hacer esto, sí, todo eso es a base de la política. Entonces el tema era como comenté hace poco, el que yo recogí, el que yo miré, va enlazado a eso, sí, en el que viene y dice
No, hubieron dichos candidatos para ser presidentes, pero ninguno de ellos era como acto, digámoslo. A pesar de que decían no, es decir, como si hubiera un historial de ellos, en lo cual uno podía decir, no, este tiene muy buen historial, pero la verdad es que no era así, porque pues en el mismo texto especifica de que estaban a ese nivel por cuestión de que, digamos, lo que eran como torcidos, un ejemplo, cuando en realidad era como un estilo de, ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, trabajando, es decir, ante las personas, es decir, como tener doble cara, mostrar en un lado, en el lado bueno lo que es que yo gobierno bien, pin, yo tengo esta propuesta, esta otra, esta otra, esta otra, y así, y la cara mala, digámoslo así, su otro lado, pues no, pille, necesito que usted me ayude a subir, y yo le prometo a usted, pídame lo que quiera y yo se lo doy. Por lo cual, sí, pues es algo que en la actualidad se basa así, porque pues en la actualidad hay un gobierno actualmente en el mundo que digamos que no hay corrupción, ¿no? Puede que sí, puede que no, la verdad es que no lo sabemos, pero digamos, si ya sería, ya si digamos, si tenemos que relacionar lo que son países, pues podríamos hablar de lo que son los países asiáticos, los de otro continente, digamos de esta manera, por ejemplo, lo que sería, puede ser China, pero pues no es muy convincente porque pues es un país aún así que es gobernado también por mafias, lo cual es, digamos así, que en parte algo malo y que podríamos decir que son torcidos por el hecho de que eso no debería existir, porque el gobierno debería implementar, pero pues no lo hacen. Ya tendrá sus razones. Un ejemplo, otro ejemplo podría ser Japón. Si miramos, Japón es una cultura increíble en cuanto a conocimiento, eso es de todo, pero lo bueno de ellos es que en cuanto a, digámoslo así, a dirigir y todo eso, los que son dirigidores como presidentes, alcaldes, allá son muy buenos, por el hecho de que es que allá el vandalismo no se encuentra, por el hecho de estar apartados prácticamente del mundo, porque pues eso es prácticamente una isla, pero pues ya sabemos que es una isla que aún así tiene sí sus amplias coberturas en cuanto a diseño y todo geográficamente, pero en cuanto, como digo, mandato y todo, excepcional. La siguiente, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Porque es en estas, es que preciso el que yo elegí, que viene enlazado, no es este, perdón, preciso este periodo que yo elegí, viene enlazado con digámoslo así, con los gobiernos que llegaron a ejercer lo que son los soldados, porque hubo un tiempo en el que los soldados llegaron a ejercer, sí, dicho, ¿cómo le digo? Es decir, hubo un tiempo en el que los gobiernos latinoamericanos fueron gobernados por soldados. Aún sigo sin comprender eso mucho, cómo se llegó a ese punto y todo, pero la verdad es que sí, llegó a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fijamos, el periodo en el que yo elegí es por el hecho que me interesa lo que es los gobiernos, es decir, cómo llegamos a ser gobernados, la historia así de nuestro país, en lo cual ahí relaciona, como comenté, perdón, como comenté, las personas que llegaron a hacer, digámoslo así, como llegaron a dejar marca en el país de manera tanto positiva como negativa. Bueno, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Como le mencionaba en el discurso de todos, sí, es por el hecho de que a mí me ha gustado, ¿sí? A mí me llama la atención de decir, es que en tan y tal año, un ejemplo, Luis Carlos Galán fue un gran presidente para el país, pero debido a que fue un gran presidente, que llegó a hacer esto, que llegó a hacer aquello, ¿sí? De cierta manera podríamos decir, alguien que lo bajó, es decir, no que haya venido alguien mejor y que tan y que pues obviamente demostró mejores cosas, no, hubo alguien en el cual dijo, no, este man nos está jodiendo, nos está dañando el negocio
lo cual pues ya se sabe quién es, que pues en sí lamentablemente es algo mal y que pues digámoslo así, llegó a perjudicar en parte al país porque pues era un buen gobernante que pues en parte fue en gran influencia lo que fue el Pablo Emilio Escobar Gaviria, que en ese tiempo era un gran narcotraficante y muy buscado, digámoslo de cierta manera, a nivel internacional porque pues era tanto así que pues sí, lo que eran las importaciones que hacía de drogas era lo que lo mantenía también al régimen y todo, entonces pues llegó a influir en algunos países, lo que digamos vecinos centroamericanos, lo cual les llegaron sí también a servir para que él pudiera transportar la mercancía, de cierta manera. Entonces lo que ocurre es que ese ejemplo como doy, entonces me gusta por el hecho de que pues en este tiempo en el que yo dije, ahí cerca de este tiempo, no recuerdo si es próximo, creo, no estoy seguro, pero después de este año, que es el 1956, si no estoy mal, vi por ahí, 57, bueno, después de este tiempo es cuando vienen a ejercer lo que son los soldados, es decir, los paramilitares, creo que es vienen a ejercer presidencia. Entonces me interesa porque pues en sí eso lo llegué a ver en lo que fue antes de terminar mi vida escolar, digámoslo así, lo que es la secundaria, décimo y once lo llegué a ver y que llegó a ser de gran influencia porque pues me interesó. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Pues contexto histórico, como lo comento, eh, pues eso tiene así como sus ciclos, tiene sus temporadas, pero pues en sí en el que yo escogí se van relacionando poco a poco, es decir, van sucediendo hechos que se van viendo, porque como por ejemplo lo que llegó a ser el investigado, que es este el 3. Eso fue total por el hecho de que pues mi tema a escoger fue las ciencias sociales y la lucha por el derecho. Que lo que pasa en este tema es cuando pues digámoslo así desencadenó cierta parte también que quería mostrar, que es en sí, sí, ver un poco acerca de lo que transcurría tanto en el país como en los países vecinos en el cual, pues en este caso fue el país de Venezuela, llegaron a mostrar qué llegó a pasar, qué no llegó a pasar, quiénes gobernaron, que llegaron a mostrar, hasta más en el tiempo hubo como una cifra así, lanzado, no recuerdo por quién, pero pues creo que tampoco creo que no especificaba muy bien, en el cual hubieron creo que eran de 35 a 40 o a 45 libros que habían de política a nivel internacional, pero es solo Latinoamérica. Entonces, gracias a esos libros empezaron a surgir nuevas tesis, nuevas teorías, nuevas conclusiones que llegaron hasta más, llegaron a renacer nuevas personas en la cual, digamos, de cierta manera, que pudieron, como lo digo, como de cierta manera aportar, ¿sí? Influir en el sector político de los países. ¿Qué poblaciones afecta y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues como le he comentado, pues en sí es que yo creo que debería más bien abarcar todas las preguntas y las hubiera dicho así, es decir, la hubiera leído mentalmente y hubiera dado conclusiones poco a poco. Pero pues bueno, yo creo que alguna que otra respuesta ya habré respondido, pero pues si tengo que responderla nuevamente la haré. Eh, 13 minutos. Vamos a hablar un poco más y ya listo, ¿vale? ¿Qué población es afectada? Pues para empezar, los primeros afectados obviamente somos nosotros, por cuestión de que nosotros somos el pueblo, somos los que somos dirigidos por esas personas que están allá arriba, que llegaron a ser tanto buenas como malas. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde desarrolló el movimiento social que está documentado? Como lo dije, en el caso mío, el punto en el que decir, quien acá destacó, bueno, fue una persona que no recuerdo muy bien. Bueno, hubo, como lo comenté, hubo alguien en el cual resaltó y pues incluso, es que no recuerdo bien el nombre, incluso vino y tuvo que irse a otro país, pero dejó a cargo a alguien, ¿sí? Para que gobernara.
pero ¿qué es lo que pasó? Como esa persona que dejó a cargo y gobernó, digamos lo que de cierta manera se le torció a él, entonces pues llegó a influir y llegó a ser malo para así la gobernación, digámoslo así, el gobierno en ese tiempo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El contexto actual, pues, como comento, pues sería, digamos lo que de cierta manera en el caso de esta, pues son luchas. En el caso de la número 3 que fue con mi compañero Manuel, fueron nuevamente luchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo relaciono, pues no me despejé, digamos así, no me alejé del tema, que eran las luchas por el derecho, por lo cual sí, un mejor derecho, un mejor gobierno que nos daban a transcurrir. ¿Cuál es la relación de la matemática universidad con el concepto de cultura política? Como acabo de mencionar nuevamente, se relacionan mucho, solo que en la que yo consulté, digámoslo así, que es más como a profundización, por el hecho que ya ahí relaciona a personas que dedicaron décadas, perdón, a investigar acerca de la cultura, que podía ser la cultura política en los países. Llegaron a investigar, perdón, si me lo permite, aquí tengo unos nombres, eh, por los cuales son, bueno, que los tengo. Almond, Well, Alfred Eshkull, Mark Olson, Ronald Inglehart, Max Weber y Clifford Getter, que no tengo más. Esas personas llegaron a ser muy de mucha influencia en el transcurso de esas investigaciones, porque como comento, dedicaron décadas a decir, listo, tenemos esta respuesta. Entonces, como dije, lo que conocemos actualmente como cultura, digamos, este libro este libro es un ejemplo, digamos, que es cultura política en el transcurso del pasar del tiempo. Tan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo venir acá a leer, pero vengo y digo, no, este libro, lo sacaron en el 2010. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? No, ya como en esta parte ya conozco, puedo decir, no, este libro es de 2010, pero este libro tiene años de estudio. ¿Por qué? Porque para darse este libro tuvieron que darse libros anteriores, es decir, para llegar a todo este contexto tuvieron que llegar muchos contextos anteriores en diferentes libros de diferentes personajes para poder dar esta conclusión de 300 páginas, un ejemplo. Ya. Eso es lo que pasa, entonces eso es lo que digo. Puede que para pocos, digamos, no, este libro no tiene importancia, pero si miramos, este libro tiene, como, digámoslo así, es como si fuera una renovación de libros. Entonces este libro es una renovación de, incluso un ejemplo de 10 libros anteriores. Entonces sí, eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo el sector social seleccionaba por la construcción de la democracia? Por el hecho de que, como he dicho, han habido muchos investigaciones que han ayudado así para aportes, para mejoras, para contribuir a una mejor relación, una mejor formación, unas mejores conclusiones, mejores cosas, ¿sí? Entonces, este sector seleccionado aporta de gran manera porque demuestra todo nuestro origen, digámoslo, demuestra que es lo que hemos podido observar, porque como lo digo, este que yo di acá, todo eso, yo que es muchísimo aún así, eh, este, este tema se relaciona en la democracia, en la construcción de la democracia, por el hecho de que nos brinda puntos en los cuales podemos decir, pille, la cultura política no se basa solo en lo que usted ve, si usted se fija, tenemos una historia, tenemos un futuro, un pasado, en lo cual nos dice, esta persona gobernó, pero esta persona gobernó de buena manera, esta persona gobernó, pero si usted se lee más, no dice que el futuro sí es con esta otra persona. Entonces, por eso aporta la democracia, porque le está diciendo, oiga, usted, mire, infórmese. Le estoy diciendo, pille, este es el contexto y esto es lo que tiene que ver, tiene que darse cuenta. Bueno, espero que mi sustentación, este video sea de buena utilidad, y que sí.
que sea con lo pactado. Aún así, me ofrezco disculpas por haber demorado mucho más de lo que sí debía demorarme, pero pues como dije, mis compañeros ninguno se presentó, me intenté comunicar con ellos, hasta como dije, con el compañero con el que hice compartimiento en el trabajo pasado, no pude comunicarme. Tal vez asumo de que no tenía internet o algo así, porque él me lo llegó a comentar en sí, antes en el trabajo pasado. Me iba a decir de que hasta me lo publicó, de que pues no podía, que tal, y que esto, que hagámosle rápido, y pues él me lo pasó. Entonces, muchas gracias por la atención, al igual que muchas gracias por el curso. Como dije hace poco, espero y discúlpenme por haber demorado mucho más ¿sí? De lo implementado, pero pues quería dar un buen argumento de mis cosas, ¿vale? Yo soy Jonathan Pinto y muchas gracias por la atención.